Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en una idea Uf, que a primera vista puede sonar un poco contradictoria, ajá, pero creo que les va a dar mucho en qué pensar. claro. ¿Se han preguntado alguna vez si lo bueno puede llegar a limitarnos? Interesante pregunta. Es que usualmente asociamos lo bueno con algo positivo, ¿verdad? Por supuesto. Y por eso este podcast que vamos a analizar me llamó tanto la atención. Así. Se titula, y atención a esto, lo bueno te limita, lo bueno te eleva. Parece un trabalenguas, pero la idea central Ajá. es poderosa. Interesante. ¿Y cómo define el podcast a bueno? Buena pregunta. Porque puede tener muchas interpretaciones. Claro, ahí les he dado el clavo. Sí. El podcast habla de lo bueno como esa zona de comodidad Mm, que a veces alcanzamos, Sí. que aunque nos dé estabilidad, Sí. puede frenarnos a la hora de alcanzar nuestro máximo potencial. Ya. Es como si nos conformáramos con un ya está bien Ajá. y dejáramos de aspirar a más. Entiendo. Es como cuando uno llega a un punto en su carrera Exacto. donde se siente cómodo, el trabajo es bueno, Sí. el salario también. Ajá. Pero de pronto se da cuenta de que ya no está aprendiendo Sí. ni creciendo como antes. Exactamente. Y el podcast lo compara con la mentalidad de éxito, Ah, que se basa en la evolución constante, en buscar siempre ir un paso más allá. claro. ¿Recuerdas cuando hablamos de tu proyecto de rediseñar tu página web? Sí. Lo habías dejado en pausa, Mm, porque ya te parecía suficientemente buena. Sí, es cierto. Lo dejé en un segundo plano. Porque ya cumplía su función básica. Sí. Pero pensando en lo que dice el podcast, Ajá. me doy cuenta de que tal vez me dejé llevar por la comodidad y no por el deseo de hacerla realmente excepcional. Ahí está la clave. El podcast no nos dice que rechacemos lo bueno, Ya. sino que lo usemos como impulso, Mm, que no nos limitemos en Ya está bien. sino que nos preguntemos, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo llevar esto al siguiente nivel? Y para responder a esas preguntas, Sí, necesitamos una mentalidad de crecimiento, ¿no? exacto. Esa capacidad de ver los retos como oportunidades y de nunca dejar de aprender. Como por ejemplo Elon Musk. Elon Musk, sí. A pesar de sus logros con Tesla, no se conforma y ahora apunta a colonizar Marte. Es un ejemplo perfecto. Y aquí es donde el podcast profundiza un poco más. ¿Sí? No se limita a mencionar a Elon Musk Claro. como un ejemplo de éxito, Sí. sino que analiza cómo su mentalidad lo ha llevado a romper barreras. Exacto. Se enfoca en la pregunta que él se hace constantemente: ¿qué más es posible? Esa es la pregunta clave. Y lo que me fascina de este análisis Ujú. es que nos lleva a pensar más allá de lo superficial. Sí, No se trata solo de admirar el éxito de alguien como Elon Musk, claro. sino de entender cómo su forma de pensar, Ajá. su capacidad de desafiar lo establecido, lo ha llevado a donde está. Totalmente de acuerdo. Y eso nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuáles son esas verdades que damos por sentadas Uf, y que nos impiden ir más allá? es una pregunta poderosa. ¿En qué áreas de nuestra vida nos estamos conformando con lo bueno Sí. por miedo a arriesgarnos a algo más? Y creo que la respuesta está en atrevernos a cuestionar nuestras propias ideas Exacto. sobre el éxito Ajá. y a definir nuestro propio camino sin miedo a romper con lo establecido. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego la idea de la acción. Acción. No se trata solo de cambiar nuestra mentalidad, Claro. sino de tomar decisiones y actuar en consecuencia. Sí. De pasar del ¿qué pasaría si voy a hacerlo? Ajá. Y en ese proceso de acción, el podcast nos recuerda la importancia Sí, de no dejarnos paralizar por el miedo al fracaso, claro. de entender que los errores son parte del aprendizaje Exacto. y que en realidad el verdadero fracaso está en no intentarlo. Tienes razón. Muchas veces nos aferramos a lo bueno por miedo a perderlo. Sí. Pero el podcast nos invita a cambiar esa perspectiva. Nos dice, atrévete a salir de tu zona de confort, a explorar nuevas posibilidades, a arriesgarte a algo más grande. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso Claro. para todos nosotros. Sí. Lo bueno no tiene por qué ser nuestro límite. Exacto. Puede ser un trampolín hacia algo extraordinario, Ajá. si nos atrevemos a ir más allá. Y justo ahí es donde quiero detenerme por ahora. Vale. Hemos explorado cómo lo bueno puede ser un arma de doble filo. Sí. Pero ahora me gustaría profundizar un poco más Claro. en cómo la sociedad influye en nuestra percepción del éxito Ah. y cómo eso puede llevarnos a conformarnos con menos de lo que realmente merecemos. Interesante. ¿Me parece?
Sí, me parece muy bien. Perfecto. Continuemos. Y aquí es donde entra en juego lo que mencionabas antes, Ajá, sobre la influencia de la sociedad. exacto. El podcast nos invita a reflexionar sobre cómo a menudo definimos el éxito. En base a parámetros externos, Claro. como un buen trabajo, un salario alto, Sí. o cierto estatus social. Es cierto, a veces caemos en esa trampa sin darnos cuenta. Sí. Nos dejamos llevar por lo que se supone que debemos lograr, Ajá. por lo que se considera respetable o admirable en nuestro entorno. Y en ese proceso podemos perder de vista nuestras propias aspiraciones, Totalmente. esos sueños que tal vez dejamos de lado Sí. por perseguir lo que se espera de nosotros. Exacto. El podcast nos anima a cuestionar esas normas sociales Ajá. y a preguntarnos, ¿qué es lo realmente importante para mí? Mm. ¿Qué me haría sentir realmente realizado? Uf. Más allá de lo que la sociedad me dicta. Y ahí está la clave para romper con la limitación de lo bueno. Y Se trata de reconectar con nuestros propios deseos, con esa llama interior que a veces se apaga por la presión de las expectativas externas. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada sobre tu deseo de escribir un libro? Sí, Lo claro. habías descartado. Porque pensabas que no sería rentable o que no tendrías éxito, Sí, pero en el fondo era algo que realmente te apasionaba, sí, es verdad. Lo había relegado a un simple pasatiempo. ¿verdad? O quizás algún día. Pero al escuchar este podcast, Ajá. me doy cuenta de que tal vez estaba dejando que el miedo al fracaso, al que dirán, Claro. me impidiera perseguir un sueño que realmente me llenaba. Y ahí es donde la mentalidad de crecimiento entra en juego nuevamente. Exacto. No se trata de ser perfectos o de tener garantizado el éxito, No. sino de estar dispuestos a aprender a crecer, Sí. a intentarlo, incluso si existe la posibilidad de fracasar. Lo interesante es que el podcast no solo habla de la mentalidad de crecimiento Ajá. en un sentido abstracto, Mm, sino que nos da ejemplos concretos y exacto. cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria. Te refieres a la idea de reemplazar la pregunta, ¿es esto suficientemente bueno? ¿Por qué más puedo hacer? Exacto. ¿Qué puedo mejorar? Ese simple cambio de pregunta puede tener un impacto enorme Totalmente. en nuestra forma de abordar los retos. En lugar de buscar la satisfacción en lo que ya hemos logrado, Ajá. nos impulsa a buscar la mejora continua, Mm. a no conformarnos con el ya está bien. Y eso se traduce en acciones concretas. Claro. El podcast nos invita a dar pequeños pasos Sí. fuera de nuestra zona de confort. Cosas como retomar ese proyecto que habías abandonado, Ajá. aprender una nueva habilidad o simplemente atreverte a hacer algo que te intimida. Y en ese proceso es importante recordar que el camino no siempre será fácil. Claro. Habrá obstáculos, dudas Sí, y quizás algunos tropiezos. claro, el podcast no nos vende una fórmula mágica para el éxito. No. Nos habla de la importancia del esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia para superar los desafíos que inevitablemente encontraremos en el camino. Pero lo que más me impactó del podcast Ajá. fue la idea de que el fracaso no es el enemigo, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Nos invita a cambiar la perspectiva y verlo como una parte natural del proceso de crecimiento. Es como si nos dijera, no tengas miedo de equivocarte, de caer. Lo importante es levantarte, aprender de la experiencia y seguir adelante con más fuerza. Y creo que esa es una lección fundamental Ajá. para romper con la limitación de lo bueno. Mm. Muchas veces nos quedamos estancados por miedo a cometer errores, a no cumplir con las expectativas, a no ser perfectos. Pero la realidad es que la perfección no existe. No. Lo importante es estar en constante aprendizaje, en constante evolución. Y eso implica estar dispuestos a arriesgarnos, Ajá. a salir de nuestra zona de confort, Sí, aceptar que no siempre vamos a tener todas las respuestas. totalmente. Y hablando de romper con la limitación de lo bueno, Sí, Leo claro. Podcast nos propone una herramienta Ajá. muy interesante para cambiar nuestra perspectiva. Yes. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Es esto suficientemente bueno? Sí, Lo claro. mencionamos antes. Ajá. Bueno, pues en lugar de conformarnos con lo que ya tenemos, con lo que ya hemos logrado, Sí. el podcast nos invita a preguntarnos, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo lograr? ¿Qué más puedo aprender? Es un cambio sutil. ¿Verdad? Pero muy poderoso. Exacto. Nos lleva de una mentalidad
de satisfacción, Sí. una mentalidad de búsqueda constante, Ajá. de crecimiento continuo. Interesante. Y me parece fascinante cómo esa simple pregunta Sí. puede abrir un mundo de posibilidades. En lugar de enfocarnos en lo que ya hemos alcanzado, nuestra mente se enfoca en el potencial, Sí. en lo que aún podemos lograr. Es como si encendiéramos un motor interno Exacto. que nos impulsa a explorar nuevas ideas, Sí. a buscar nuevas soluciones, Ajá. a no conformarnos con el status quo. Pensando en tu proyecto del libro, Y, ¿qué nuevas posibilidades se te ocurren al hacerte esa pregunta? pues ahora que lo mencionas, Ajá. se me ocurre que podría investigar más a fondo sobre la historia del tema Claro. que quiero abordar. Podría tomar un taller de escritura creativa para mejorar mi estilo. Sí. Incluso podría contactar a otros autores para pedirles consejos. Exacto. ¿Ves cómo esa simple pregunta puede abrir un abanico de opciones Sí, sí, que antes no habías considerado? totalmente. Y lo mejor es que no se limita solo a proyectos creativos como el tuyo. Claro. Se puede aplicar a cualquier área de nuestra vida. Desde mejorar nuestras relaciones personales Exacto. hasta desarrollar nuevas habilidades en el trabajo. Sí. La pregunta, ¿qué más puedo hacer? Nos invita a buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Y en ese camino hacia la excelencia, el podcast nos recuerda que no estamos solos. Hay miles de personas que han desafiado lo establecido, Sí. que han roto con las limitaciones de lo bueno para lograr cosas extraordinarias. Como Elon Musk. Exacto. que con su visión y determinación ha revolucionado la industria espacial. Totalmente. O como tantos otros emprendedores, Sí. artistas, científicos que han dejado su huella en el mundo Ajá. gracias a su mentalidad de crecimiento y su constante búsqueda de la superación. Sus historias nos inspiran y nos demuestran que no hay límites para lo que podemos lograr. Si nos atrevemos a soñar en grande Sí. y a trabajar con pasión y perseverancia para hacer realidad esos sueños. Y lo más importante Pues, es que nos recuerdan que el éxito no es un evento único, sino un viaje continuo ajá. de aprendizaje, de superación personal, de expansión de nuestros propios límites. Y para concluir este deep dive, creo que es importante volver a la frase que da título al podcast. Lo bueno te limita, lo bueno te eleva. Una frase que encierra una gran verdad. Lo bueno puede ser una zona de confort que nos atrapa. O puede ser un punto de partida para un viaje de crecimiento Exacto. y transformación personal. La decisión está en nuestras manos. Claro. Podemos conformarnos con la comodidad de lo que ya conocemos. Sí. O podemos atrevernos a explorar nuestro potencial ilimitado. Y si elegimos la segunda opción, Ajá. si nos atrevemos a desafiarnos a nosotros mismos, a aprender, Sí. a crecer y a evolucionar, entonces lo bueno se convertirá en un motor Exacto. que nos impulsa hacia una vida plena de significado Sí. y de logros extraordinarios. Así que te invito a reflexionar sobre esta idea y a preguntarte, ¿qué acción vas a tomar hoy? Para romper con tus límites y empezar a construir la vida que realmente deseas. Buena pregunta. Recuerda lo bueno. Puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Exacto. La decisión es tuya. Gracias por acompañarnos en este deep dive. Un placer. Esperamos que te haya inspirado a desafiar tus propias ideas sobre el éxito y a buscar siempre la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Send him